Bienvenidos nuevamente a este episodio de aprendizaje. Como habíamos prometido, el presente episodio se centrará en la figura paradigmática de Benjamin Graham, no solo como artífice del value investing, sino como un auténtico filósofo de la prudencia financiera. Desentrañaremos cómo su pensamiento se erige como un antídoto perenne frente a las dinámicas actuales del FOMO, miedo a quedarse afuera, y el FUD, miedo, incertidumbre y duda. Manifestaciones contemporáneas de la disonancia cognitiva. El objetivo de esta disertación es ofrecer herramientas conceptuales para fortificar la integridad psíquica del inversor en un ecosistema donde la señal se confunde con el ruido y la racionalidad es constantemente asediada por la emoción. Soy Roberta Márquez, psicóloga y analista de mercados, y esto es Psique Fibonacci, un podcast donde la mente y el mercado dialogan sin máscara. Más que un brillante operador de mercados, Benjamin Graham, nacido en 1894 y fallecido en 1976, fue una figura liminal entre la racionalidad financiera y la filosofía de valor. Al revelarse como pensador estructural y arquitecto de principios cuya visión contrasta radicalmente con la especulación desenfrenada que caracterizaba al Wall Street de su época. Su infancia, marcada por las secuelas del pánico bursátil de 1907, un evento que ilustró la fragilidad sistémica ante el pánico colectivo, forjó en él una conciencia aguda sobre la vulnerabilidad inherente a los sistemas financieros y la necesidad de una aproximación más racional. La década de 1920, conocida en Estados Unidos como los Roaring Twenties, fue un periodo de prosperidad económica superficial, marcada por el auge del consumo, la expansión del crédito y una fe casi mística en el crecimiento perpetuo de los mercados. A la salida de la Primera Guerra Mundial, la economía estadounidense emergió como potencia hegemónica, impulsada por los avances tecnológicos, la industrialización acelerada y una cultura del deseo alimentada por la publicidad y el crédito fácil. Sin embargo, esta aparente bonanza escondía una disociación progresiva entre el valor de los activos financieros, en particular de las acciones, y los fundamentos económicos reales de las empresas. La especulación se convirtió en norma y pequeños y grandes inversores compraban acciones con márgenes de deuda, confiando en que los precios seguirían subiendo sin cesar. En este contexto de euforia colectiva, la racionalidad cedió ante un optimismo desbordado. El mercado de valores dejó de ser un instrumento de inversión para convertirse en un casino disfrazado de ciencia económica. Y el desenlace fue brutal. El 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro, marcó el inicio del desplome bursátil que, en apenas unos días, borró años de ganancia ficticia y dio paso a la conocida Gran Depresión. Esta no fue simplemente una crisis financiera, sino un colapso sistémico que desnudó las fragilidades estructurales de una economía sostenida por las ilusiones de riqueza. Y así fue como Graham, egresado de la Universidad de Columbia, formuló una propuesta contracíclica: la inversión basada en el análisis fundamental, la disciplina y el margen de seguridad. Su obra principal, Security Analysis, de 1934, coescrita con David Dodd, y The Intelligent Investor, de 1949, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como Value Investing, priorizando el juicio racional frente al entusiasmo volátil del mercado. Y los pilares conceptuales de Graham, que procederé a describir a continuación, son esencialmente premisas epistemológicas que conciernen a la constitución y validación del conocimiento en el ámbito financiero.
El primero de estos pilares es diferenciar entre el precio y el valor. El precio es una cifra contingente y volátil, a menudo reflejo de las pulsiones colectivas y los atajos mentales de disponibilidad y representatividad, como postulan Daniel Kahneman y Amos Tversky en su trabajo sobre sesgos cognitivos, tema sobre el cual profundizaremos en el próximo episodio. El valor, en contraste, es la esencia subyacente, activos tangibles e intangibles, flujos de efectivo, dirección estratégica, sostenibilidad del modelo de negocios, deuda de la empresa, etc. Graham instaba a una observación ontológica y a inquirir sobre la verdadera naturaleza de un activo más allá de su cotización aparente, idea que podría reducirse en la concepción de que al comprar una acción estamos adquiriendo una porción de una empresa. El segundo de los pilares corresponde a la exigencia de margen de seguridad. Este principio, central en la teoría de Graham, no es solo precaución, sino un seguro contra la incertidumbre intrínseca de todo sistema complejo. Comprar un activo a un precio significativamente inferior a su valor intrínseco crea un colchón que protege contra errores de cálculo, shocks exógenos o desviaciones imprevistas, como se analiza en la literatura sobre gestión de riesgo y robustez de sistemas. El tercero de los pilares radica en la resistencia a la especulación. Graham concebía al mercado como un péndulo emocional, un mecanismo que oscila entre el optimismo desmedido y el pesimismo irracional. Y desde este prisma la solidez no está en un activo que sube rápidamente de precio, sino en la capacidad de sostenerse en el tiempo. Esta idea nos invita a desconfiar del pensamiento de masas y de las promesas fáciles de ganancias que suelen estar infladas por nuestros sesgos de confirmación y por seguir lo que hace la mayoría. El cuarto de los pilares consiste en mantener un pensamiento de dueño y no de apostador. Una inversión en acciones, como decíamos antes, representa una porción real de un negocio subyacente. Implica esto involucrarse con su lógica operativa, su estructura de capital y sus riesgos inherentes. Esta perspectiva transforma la inversión de un juego de azar en una decisión patrimonial informada, fomentando un enfoque de largo plazo y un análisis más profundo de los fundamentos. El quinto pilar es el compromiso con la disciplina, antes que con un intento de predicción. Graham sostenía que el futuro no se adivina, sino que se atraviesa. Quien intenta anticiparse de forma sistemática incurre en una fantasía de control, un sesgo cognitivo documentado por la psicología que lleva a sobreestimar la capacidad de prever y controlar eventos futuros. El inversor inteligente, entonces, no apuesta a conocer el devenir, sino a estar preparado para la contingencia, cultivando la resistencia psicológica y la flexibilidad adaptativa. Al postular estos principios, Graham no solo instruyó sobre cómo invertir, sino sobre cómo contener el deseo, limitar el miedo y priorizar el pensamiento reflexivo sobre el impulso reactivo. Su modelo se caracteriza por no buscar someter al mercado, sino facultar a la psique del inversor para enfrentar su irracionalidad intrínseca. Ahora, para ilustrar sus principios de forma pedagógica, Graham recurrió a una metáfora a la que llamó Mr. Market. Este personaje ficticio encarna al mercado como un socio emocionalmente inestable, propenso a oscilaciones extremas de humor y de juicio. La enseñanza de Graham al respecto es que el inversor tiene la libertad de aceptar la oferta, si es ventajosa, o de ignorarla hasta que la irracionalidad dé paso a una oportunidad fundamental. La cordura del inversor reside en no internalizar la locura del mercado.
Esta metáfora es una advertencia. Mr. Market es una proyección colectiva de nuestras oscilaciones internas. No se le combate con mera lógica, sino con presencia y estructura psíquica. Como señala la neuroeconomía, los movimientos del mercado no solo reflejan fundamentos económicos, sino también oscilaciones afectivas compartidas, estados de ánimos globales, narrativas dominantes y contagios emocionales. Esta dimensión se manifiesta vívidamente en los ciclos de noticias, donde ciertos sectores o economías son envueltos en narrativas mediáticas que amplifican la euforia o el pesimismo, utilizando un lenguaje que a menudo roza lo catastrófico o lo triunfalista. Es por esto que la inmersión diaria en estas narrativas puede inducir a decisiones reactivas, impulsadas por el temor o el entusiasmo desmedido. Por esto es crucial mantener una perspectiva crítica y una estructura de pensamiento previa. La experiencia demuestra que, con frecuencia, la narrativa mediática se alinea con los extremos del precio. Una noticia marcadamente positiva al acercarse un activo en una compra de sobrevaloración puede interpretarse como una señal de euforia que confirma una expectativa de venta. Del mismo modo, una intensificación del pesimismo que coincide con el descenso hacia niveles de compra preestablecidos es reconocida como parte del mismo péndulo emocional del mercado. Y no se trata de predecir el sentimiento colectivo, sino de comprender que sus excesos suelen coincidir con los puntos extremos del precio. Y operar con un plan predefinido no solo permite resistir las turbulencias, sino también interpretarlas con una mayor lucidez. Este vaivén emocional del mercado, expresado a través de la metáfora de Mr. Market y las narrativas mediáticas, por un lado condicionan el entorno externo, mientras que por otro activan las tensiones internas que se manifiestan como disonancias cognitivas. Recordemos este concepto de Leon Festinger. La disonancia cognitiva es el malestar psicológico que surge cuando existe una contradicción entre nuestras acciones y nuestras creencias, valores o conocimientos previos. Esta tensión impulsa al individuo a reducir la disonancia, a menudo modificando sus creencias o justificando sus acciones para restaurar la coherencia. En la inversión, lo podemos comprender con el siguiente ejemplo. El inversor sabe que debería esperar, pero compra, reconoce que los fundamentos no han cambiado, pero vende por miedos impulsados por ruidos momentáneos. Graham, aunque sin nombrarla explícitamente, intuía esta dinámica. Su advertencia de que el principal enemigo del inversor es uno mismo evidencia una observación estructural sobre el funcionamiento psíquico bajo presión. El sujeto tiende a distorsionar su percepción para mitigar la incomodidad interna, ajustando sus creencias para que sus decisiones no le generen dolor. Esta es la raíz psicológica de fenómenos como el FOMO, Fear of Missing Out, y el FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, que son manifestaciones modernas de la fractura entre la razón y la acción. Vamos a desenglosar cada uno de ellos. El FOMO, ansiedad por la oportunidad perdida, o en su traducción directa del inglés, miedo a perderse algo, no opera simplemente como un deseo de ganancia, sino como una expresión de ansiedad social y de rendimiento. Implica actuar no por convicción intrínseca, sino por contagio de las acciones ajenas. En una lectura junguiana desde la psicología analítica, podría interpretarse como la encarnación del arquetipo del exiliado, la figura psíquica que recibe que la vida, las oportunidades y el sentido siempre residen en un otro lugar. Financieramente, esto se traduce en la compra de activos en picos de euforia, simplemente porque todos están obteniendo ganancias, impulsándose por el sesgo de arrastre o de manada.
Fundamentalmente el FOMO revela un locus de control externo, la creencia de que la responsabilidad de los resultados se delega, la autonomía se diluye y las ganancias dependen de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno, invisibilizando de esta forma factores esenciales como el esfuerzo, el criterio o la preparación interna, que es aquello que sí podemos controlar. Depende de nosotros e implica responsabilidad, que como ya habíamos hablado en episodios anteriores, esta responsabilidad suele generar ansiedad. Entonces, esta fantasía de que lo valioso se origina por fuera de nuestro propio ser y que la única acción posible es la persecución reactiva, genera una ambición que emerge de un vacío de criterio y de, sobre todo, una falta de anclaje interno. Su impulso no deriva de una meta clara, sino de la ausencia de un self definido que elija con autonomía y de un marco propio que module la euforia externa y permita sostener una posición sin depender del ruido ajeno. Por otro lado, el FUD, distorsión perceptiva por miedo e incertidumbre, traducido como miedo, incertidumbre y duda, se encuentra en el polo opuesto, induciendo inmovilidad causada por distorsión perceptiva. Y funciona como un filtro emocional que deforma la realidad. Lo que antes era un activo sólido se vuelve incierto, no por un cambio en sus fundamentos, sino por el viraje de un clima colectivo. Bajo su influjo, la pregunta racional ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si pasa tal otra? Muta en una alarma irracional. Ahora, tanto el FOMO como el FUD no son intrínsecos del mercado, sino de cómo interpretamos lo contextual, y no dependen de la fuente o de la calidad de la información, sino que al operar como fracturas internas entre la coherencia de la cognición, o sea, lo que sucede en nuestra mente, y la emoción, puede devenir en una imposibilidad de integrar lo que se siente con lo que se piensa. Y estos desajustes, si no son identificados y nombrados, operan de encubierto en un sistema de decisiones, condicionando profundamente el modo de invertir. Entonces, la lucha contra la disonancia no es una victoria definitiva, sino una reafirmación constante. Cada jornada en los mercados nos confronta con la tensión entre el sentimiento y el plan preconcebido. Y la pregunta esencial es: ¿estoy actuando desde mi criterio o desde el contagio emocional del entorno? El ejercicio que tenemos que hacer no es la predicción del mercado, sino el de sostener la coherencia con el plan que se formuló en un momento de lucidez. Antes de cada operación, el mantra debe ser: haz lo que debes hacer y confía en tu análisis. Respeta tu plan. Esto implica pensar con claridad fuera del torbellino y actuar posteriormente según lo pensado, no según lo que impone la urgencia o el pánico del momento, exceptuando, claro está, las disrupciones que sí alteran fundamentalmente las reglas de juego y que exigen una revisión completa no solo del mapa cognitivo, sino del plan de acción. Pero en ausencia de tales eventos, el desafío es simple en su forma, pero complejo en su ejecución: sostenerse. No solo reconociendo que Mr. Market anda siempre con ánimos erráticos, sino midiendo cuándo se le concede el poder de oráculo y cuándo se lo convierte en brújula en lugar de un termómetro. Ahí es donde podemos extraviarnos del camino recto. Por lo tanto, la inversión con discernimiento se erige como un acto de soberanía cognitiva, trascendiendo la mera participación en el mercado. Encarna una resistencia intrínseca a la distorsión impuesta por la coyuntura, salvaguardando la visión personal. Su origen reside en un eje interno inmutable, inmune a la manipulación del instante. En una era saturada de estímulos, urgencia y emulación social, este gesto adquiere una profunda resonancia filosófica.
El discernimiento, lejos de ser una manifestación de frialdad emocional o un estoicismo malentendido que anhela la anulación afectiva, constituye una ética interna y una visión intacta, conservando a la vez una nitidez externa. Representa la posesión de una brújula interna que no capitula ante el vaivén de la opinión colectiva, sino que se orienta hacia lo intrínseco, hacia la integridad de nuestro ser. Entonces, la inversión profunda no se define por la cantidad de operaciones, sino por la autenticidad de sus motivaciones. No es una reacción automática al ruido, sea propio o exógeno, sino una deliberación gestada en el silencio interior o basada en un análisis realizado con la cabeza fría. Es en esta pausa donde la impronta de la urgencia se disipa, permitiendo la eclosión del criterio propio. Criterio que no persigue la aprobación ni el alivio efímero, sino la coherencia interna. Así, cada movimiento en el mercado se transforma en introspección. Mi accionar ¿emana de un lugar de autenticidad o es meramente una propuesta al clamor externo? Hemos transitado el sendero delineado por Benjamin Graham, una vía que trasciende la aridez de las cifras para sumergirse en la psicología profunda del inversor. Los principios cardinales, valor, margen de seguridad, resistencia a la especulación, mentalidad de propietario y disciplina, se revelan no solo como herramientas financieras, sino también como fundamentos imprescindibles para la autonomía cognitiva y emocional. La alegoría de Mr. Market y la compresión de los fenómenos como el FOMO y el FUD, arraigados en la disonancia cognitiva, desvelan que la contienda primordial no se libra contra las fluctuaciones del mercado, sino con nuestras propias inclinaciones intrínsecas hacia lo irracional. El desafío es perpetuo, mantener la coherencia con un plan preestablecido y ejercer un discernimiento agudo en un entorno saturado de ruido. En su esencia más profunda, la inversión inteligente es un ejercicio continuo de autoconocimiento y de firmeza psíquica. Gracias por confiar tu tiempo y escucha. Si algo de lo que compartí hoy resonó con vos, me encantaría saberlo. Podés escribirme por Instagram, contarme en qué parte del camino estás o simplemente saludar. Me encontrás como psique.fibonacci, porque este podcast no tiene sentido si no toca, aunque sea un poco, la historia de alguien más. Nos encontramos la próxima vez.